Ya. Buenas tardes, amigos. El Periscope de hoy obedece a una petición de un viejo amigo que me dice que le gustaría que en 5 o 10 minutos fuera capaz de explicar los derivados y que fuera capaz de entender lo que son los derivados. Me dice que debería ser capaz de conseguir que, igual que lo entiende él, lo pueda entender un policía municipal, un catedrático de economía, un juez, Angela Merkel, el señor Holland, la nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, Matteo Renzi y, como no, nuestra panda de políticos que deberían volver a la universidad, por lo menos a alguna buena universidad, para enterarse de lo que son los derivados. Yo creo que los derivados empezaron bien, fueron muy útiles ya hace 200, 300 años, porque tenían como finalidad, bajo el nombre de opciones, de swaps, de fondos de cobertura, bajo nombres muy diversos, lo que tenían como finalidad era que la gente pudiera cubrir los riesgos que tenía al hacer inversiones o al plantar una cosecha. Pues bien, los derivados han ido evolucionando de tal forma que han conseguido formar una gigantesca pirámide que no tiene nada que ver con las pirámides de Egipto, son muy pequeñitas con respecto a la pirámide Ponzi que se ha montado con los derivados a medida que iban transcurriendo los tiempos. Los problemas más importantes surgen a partir de 1971, podríamos decir, cuando acaba la paridad entre el dólar y el oro. Más que la paridad, sencillamente que el dólar estaba respaldado por el oro y por lo tanto era una garantía para todos los países del mundo el confiar en el dólar que estaba respaldado por oro. A partir de 1971 empiezan a evolucionar los derivados. Y los derivados, como todas las cosas en la vida, a veces surgen por casualidad, a veces porque hay exceso de tesorería en ciertas partes del mundo, a veces sencillamente porque hay un momento maravilloso para los productores de petróleo. Lo cierto es que hay momentos en que el dinero sobra y el dinero corre de unos lugares a otros y desgraciadamente se forman burbujas de todo tipo. Me voy a ir ya al final. Hoy día estamos ante una gran, gigantesca burbuja de deuda y una gran crisis financiera en potencia. Muy difícil de resolver, pero que a lo largo de estos próximos días iremos intentando de ver si es posible, con la colaboración de los distintos estados de la Unión Europea, el poder dar solución a un problema que en este momento podemos considerar trágico. Los derivados han ido evolucionando. La gente dice que al final hablo de los problemas que tienen los que detectan los derivados, pero que no explico qué es un derivado. Muy bien, un derivado es casi como un seguro, pero con matices. Me voy a explicar. Tú haces un seguro con respecto a un automóvil que te has comprado y lógicamente pagas una cantidad. Si hay un siniestro, tú cobras el siniestro y puedes recuperar seguramente incluso el automóvil, para lo cual has tenido que pagar una cuota anual. Es un seguro normal y corriente. Un derivado es distinto en lo siguiente. Imaginemos que el señor Rajoy se compra un piso al lado de la Moncloa, 1 millón de euros. Pero las amortizaciones son tan altas que no puede pagar lo que lógicamente debería también tener en cuenta, que es un seguro por si el día de mañana hay un incendio y ese piso que se ha comprado tan hermoso al lado de la Moncloa, para cuando la deje, pudiera ser el sitio donde pudiera vivir con su familia. El matiz que tienen los CDS, que son lo que llamamos los derivados, un tipo de derivados, es que el seguro del piso de Rajoy lo puedo cubrir yo. Puedo pagar todos los años el seguro de Rajoy. Y no solo puedo hacer eso,
sino que este documento que tengo del seguro de Rajoy se lo puedo ceder a otro, y este a otro, y este a otro. Hasta el punto de que un día el titular del CDS en realidad sabe que él está pagando un 1%, por ejemplo, del valor de la propiedad, y sin embargo está deseando que esa propiedad tenga problemas serios, una tempestad la barra, que haya un incendio, porque en realidad lo que cobrará será seguramente 100 veces el precio del seguro que está pagando todos los años. O sea, la diferencia de un CDS con respecto a un seguro es que el titular del documento, en este caso del pago del seguro, es diferente del titular que compró el inmueble. Esto lo vas generalizando y cada vez es más complejo. En Estados Unidos empezó con las hipotecas. Las hipotecas, como sabéis, fue el primer paso de la gran crisis, que en el fondo era lo más insignificante del gran problema que se había montado. En realidad, lo que ahí ocurrió es que los bancos empezaron a hacer paquetes de titulaciones en las que ponían pisos buenos, pisos malos, pisos en la playa, pisos en la montaña, pisos en Alaska, pisos en España. Hacían un paquete, se iban a la sociedad de clasificación y les decía: estos títulos son AAA, AAA. Por lo tanto, esto es seguro absolutamente, aunque dentro de ese paquete que había de titulaciones hubiera activos que no valían absolutamente nada, que estaban medio derruidos, que estaban en zonas peligrosas, que podían desaparecer. Es decir, se consideraba que unas hipotecas eran productos maravillosos, por eso tenían esa calificación AAA, y esas titulaciones se vendían a un broker en Taiwán, a un broker en Singapur, a un broker en Moscú, a un broker en Brasil, y poco a poco activos que no valían nada se colaban en esas titulaciones, hasta el punto de que llegó un momento en que había muchísimos, digamos, bienes activos que no valían absolutamente nada y que sin embargo se estaban considerando que eran verdaderas fortunas. Bien, cuando el otro día nos decían que el Deutsche Bank, lo explicaremos otro día con más detalle, nos encontramos que esos 50 y tantos billones de derivados que tenía el Deutsche Bank tenían aquella capacidad de la que hablaba Warren Buffett. Es decir, que estábamos ante verdaderas bombas atómicas que podrían actuar retrasada en el tiempo más tarde, pero que estaban ahí en forma latente. Verdaderas bombas atómicas eran esos derivados. Y eso es lo que ocurre ahora en estos momentos con Alemania, que sus derivados son verdaderas bombas atómicas que pueden hacer desaparecer Europa. Y eso me permite decir, hoy día Europa no tiene solución, entre otras cosas porque ha sido incapaz de controlar sus bancos a lo largo de los últimos 20 años. El Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, no controló a los bancos. Y los bancos hoy día tienen activos tóxicos todavía en cantidades impresionantes, tan impresionantes que pueden barrer estados completos. Llámese Francia, llámese Italia, llámese Alemania, llámese España, llámese el Reino Unido. Igual los demás. Por lo tanto, estamos ahora ante una situación que cuando se dice más Europa, no sirve para nada más Europa. Mejor Europa, tampoco sirve para nada la mejor Europa. Tenemos un problema que resolver y mientras no lo resolvamos, la Unión Europea no tiene maldito sentido en estos momentos. ¿Hacer una unión fiscal en Europa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con eso resolvemos los problemas? No. Lo más preocupante es que cuando un economista jefe del Deutsche Bank, mejor dicho, del Banco Central Alemán, dice que con 150.000 millones de euros podríamos capitalizar toda la banca europea, nos damos cuenta de que estamos en realidad en manos de verdaderos inútiles al frente del Deutsche Bank, al frente del gobierno de Alemania, al frente del gobierno de España, gobierno de Francia, gobierno de Italia, y Dios quiera que no sea también del gobierno del Reino Unido. Este es el problema. Nuestros políticos crearon una Unión Europea, después una Unión Monetaria, y nos han metido en un empandullo impresionante, por lo cual el día de mañana deberemos crear una especie de tribunal de Nuremberg para los
para procesar todos los delitos financieros que se han cometido, o bien por ignorancia, o bien con conocimiento de causa, pero que tendrá que abarcar a los presidentes de gobierno de toda Europa, a la Comisión Europea, al Consejo Europeo, a los tribunales que no han sido capaces de entender lo que se estaba guisando y no han sabido juzgar en condiciones todas estas cosas. Y, por descontado, tenemos la obligación de buscar una solución entre todos para ver si somos capaces de esos agujeros que han montado los derivados que existen hoy en las principales capitales financieras europeas, para ver si somos capaces de darle alguna solución, que desde luego solo con los países europeos será bastante difícil, pero haciendo un planteamiento a nivel global, mundial, cabría la posibilidad de que pudiéramos resolver algo de esta problemática que es impresionante. Habrá que pensar en estos momentos en lo que hacían hace 5.000 años, el jubileo, las quitas, el perdón de las deudas, el perdón de los derivados, aunque habrá muchos que tendrán que perder mucho dinero y otros, por el contrario, se pueden beneficiar. Pero desde luego, el mundo en el que estamos, el 2016-2017, pueden ser trágicos en Europa si no ponemos sobre la mesa los derivados y tratamos de buscar solución para ellos. Es cierto que cuando hablamos de estas cosas hemos sido vetados, pero parece que en Internet podemos salir adelante, con que intentaremos, con la ayuda de todos, de ir definiendo los problemas para poder buscar soluciones. En España no se puede vetar en las televisiones, en las radios a nadie porque hable de que el euro para España fue criminal y nos ha metido en una situación imposible. En España hay que conseguir que los medios, ahora que no tenemos políticos que digamos que nos estén gobernando, debemos conseguir que los medios se vuelvan democráticos y no permitan que ningún golfo, sea el que sea, pertenezca al mundo del deporte, de la empresa, de las finanzas, pueda vetar a nadie por decir los problemas que tiene este país. En mi caso, esto es lo que me ha pasado en los últimos tiempos, vetado por hablar de estas cosas. Amigos, volveremos a hablar de esto mañana, por la mañana, sobre lo que decimos, sobre los derivados, una verdadera bomba de relojería para Europa.